Soy Andrés Tello del tercero BGU y en el siguiente video les voy a explicar todo sobre la trigonometría. Empecemos. La trigonometría es el estudio de los triángulos que se clasifica por la medida de los lados y de los ángulos. Empezamos con la definición de algunos triángulos más conocidos. Triángulo equilátero es un polígono regular, es decir, tiene sus tres lados iguales. Triángulo isósceles tiene dos lados de igual medida. Por lo tanto, se tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Triángulo escaleno. El triángulo escaleno es un triángulo que tiene todos sus lados de longitudes diferentes. Como segunda clasificación tenemos a los ángulos. Ángulo acutángulo. Posee un ángulo agudo menor a 90 grados. Ángulo obtusángulo. Posee un ángulo obtuso mayor a 90 grados. Y ángulo rectángulo. Posee un ángulo recto. Como subtema tenemos al triángulo rectángulo. En la geometría se denomina al triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana, pero bueno, ese es un tema para otro video. Un dato del triángulo rectángulo es que es el único que puede usar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Podemos mencionar que el teorema de Pitágoras es una relación fundamental en la geometría, el cual afirma que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los otros lados. Un dato curioso del teorema de Pitágoras es que se ha demostrado en numerosas ocasiones por muchos métodos diferentes, posiblemente el mayor número de teoremas matemáticos. Las pruebas son diversas, incluyendo tanto pruebas geométricas como algebraicas, y algunos se remontan a miles de años atrás. Último dato curioso, el teorema de Pitágoras fue comprobado en el siglo VI a.C. por el filósofo y matemático griego Pitágoras, pero se estima que se pudo haber sido previo a su existencia o demostrado bajo otra denominación. Ahora pasamos a las unidades angulares. Si bien la más utilizada en la vida cotidiana es el grado sexagesimal, en matemáticas es el radián la más utilizada y se define como la unidad natural para medir ángulos. También podemos decir que el grado centesimal se desarrolló como la unidad más próxima al sistema decimal. Para cerrar con broche de oro, las funciones trigonométricas son las funciones determinadas con el objetivo de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y completos. También se lo puede definir como relaciones existentes entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Para finalizar, las razones trigonométricas. El seno es la razón entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Y la tangente es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Razones trigonométricas inversas. La cosecante es la razón inversa de seno, o también su inverso multiplicativo. La secante es la razón inversa del coseno. La cotangente es la razón inversa de la tangente. Gracias por su atención prestada.